Buenos días, estimados hermanos y amigos de la Luz de la Restauración. Un gusto que estén con nosotros esta mañana. Hoy vamos a continuar lo que empezamos desde el domingo y no alcanzamos todavía a terminar el día de ayer, y tiene que ver con el aniversario número 99 del presidente Russell M. Nelson. Seguiremos viendo parte de su biografía y algunas de las citas que consideramos relevantes para este tiempo. Así que acompáñanos. Hola Salvador, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta tercera parte, Víctor. Ya te has alargado muchísimo. Y vamos con esta tercera parte del presidente Russell M. Nelson. La verdad es que ha resultado bastante agradable, ¿no? Estar conversando sobre él, sobre su vida y conocerlo un poquito más. No sé, te hace sentir que tienes, al menos desde la perspectiva personal, porque él ni siquiera sabe que existe uno, pero al menos uno siente que lo conoce más, ¿no? Y tiene llega a tener cierto aprecio adicional. Sí, también me ha encantado conocer detalles de su vida, porque pues generalmente a un profeta lo vemos en conferencia general y poco más que eso, ¿no? Pocas oportunidades más que esas, pero una vez que nos adentramos en algunos detalles de su vida, como lo hemos hecho con el presidente Russell M. Nelson, yo creo que podemos sentir que lo conocemos más
que entendemos cómo fue su preparación para llegar a ser presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para ser el ungido del Señor para este tiempo. No surge de la nada, hay una preparación de muchísimos años detrás de esto. Vemos cómo el Señor lo fue poniendo o lo fue quitando de donde tenía o no tenía que estar. Y eso lo hace muy interesante, ¿no? Porque también vemos la parte más humana de él. Ahora, Víctor, si esto lo trasladamos a nuestra esfera, ¿será que el Señor obra de manera similar en nosotros, solo que de nosotros no se hace una biografía? Sí, de hecho, sí se hacen biografías, ¿no? Bueno, no de manera oficial y para la venta al mundo, pero sí se nos invita a que registremos los hechos de nuestra vida. Y fíjate que yo lo he hecho en algunas ocasiones. En alguna ocasión me topé por ahí con una guía muy buena, en donde esa guía te hace 100 preguntas y a medida que tú vas respondiendo esas preguntas, es una forma de hacer una autobiografía y ahí la vas armando, ¿no? Porque va a ser relevante para alguien en algún momento. Puede ser para tus nietos, para tus bisnietos, no sé, para alguien va a ser relevante conocer detalles de tu vida, aun cuando no seas el profeta. Ahora, pensé que me ibas a decir que la autobiografía era el libro de la vida o la biografía. Ah, bueno, si ibas por allá, tienes razón. Sí, Se pero escribe en el cielo. yo quería ir más al punto de, a ver, si esto sucede en la vida de este individuo que es preparado para ser un profeta, ¿será que el Señor también lleva los hilos de nuestra vida y nos va colocando, desde luego, a través de las decisiones correctas que nosotros vayamos tomando en esferas similares de acuerdo con las responsabilidades que a nosotros atañen? Yo creo que sí, totalmente. Y yo creo que si nos fijamos en retrospectiva, yo creo que podemos ver que la mano del Señor estuvo allí, por lo menos en las decisiones importantes de la vida. Y yo creo que sí, pensémoslo de esa manera, pensemos por qué decidimos ir a una misión, pensemos cómo estaba el entorno de nuestra familia, pensemos por qué nos casamos con quien nos casamos, y veremos que la mano del Señor estaba allí guiándonos. Y hay muchas otras situaciones que quizá las ignoramos o que pensamos que son insignificantes, pero en donde seguramente estaba allí la mano del Señor. Y te pongo un ejemplo, Salvador. ¿Qué será? Hace 3 años más o menos, se presenta el tema de que a mí me agregan a un grupo de WhatsApp y yo ni sabía quiénes estaban en ese grupo y de repente me dicen, son misioneros que estuvieron en la misión México-Mérida y va a haber una reunión virtual con el que fue nuestro presidente de misión y entonces este grupo es para organizarnos. Y ya, ¿no? Accedo al link y entro al grupo por invitación de un amigo. Y bueno, ahí fui conociendo a muy buenos amigos, entre ellos tú, Salvador. Entonces la pregunta es, si yo no hubiera accedido a entrar a ese grupo o si no se hubiera organizado esa reunión con el presidente Castro, en este momento no estaríamos tú y yo hablando de esto. Estarías tú, pero no estaría yo hablando de este tema, ¿no? Para mí ha sido una bendición ser parte de la luz de la restauración, adentrarme más en conocer a nuestros apóstoles vivientes, en conocer sus palabras. Para mí ha sido una bendición eso, pero si no hubiera decidido en ese momento entrar a ese grupo de WhatsApp, o si alguien en su momento no se le hubiera ocurrido la idea de convocar a una reunión con nuestro presidente, pues simplemente yo no estaría aquí en este momento. Entonces vemos cómo son cosas pequeñas, pero que de repente esas cosas pequeñas pueden cambiar un poco el curso de nuestra vida. Interesante lo que mencionas, Víctor. Y eso nos lleva a la primera, al primer comentario que yo iba a hacer acerca de una historia interesante del presidente Nelson. Originalmente iba a tocar otra, pero ya que estamos en este plano, quiero abordar esta historia adicional. Ayer contamos dos y hoy voy a contar esta otra. Aquí lo vemos en pantalla, ¿no? La sincronización del Señor. Así es como lo llama en el libro que les he estado mostrando, y es precisamente la relación que surge con esta
mujer que está del lado izquierdo llamada Wendy Watson. Ayer dijimos que el presidente Nelson contrajo matrimonio, bueno, desde el domingo que contrajo matrimonio por segunda vez, pero que ayer profundizamos en el momento en el que falleció Dancel, su primera esposa, y vimos cómo se sentía él y el consejo que fue y le pidió al presidente Gordon B. Hinckley acerca de cómo proceder en el futuro, y que él supo que tendría que casarse de nuevo, pero que también enfrentaba una situación, ¿no? ¿Cómo le va a ser un hombre de 81 años, 80 años, para volver a cortejar a alguien? ¿Cómo va a salir en citas? ¿Cómo va a conocer a alguien si todo su mundo, su vida era Dancel y sus hijos, ¿no? Bueno, entonces estos desafíos que este hombre de 81 años, con todo y que era apóstol, me imagino que tuvo reticencias y dudas de cómo proceder. Te voy a platicar y les voy a platicar ahora cómo se dio esta situación con Wendy, que tiene que ver con esto, con esta sincronización. Ahorita tú hablaste en este punto de ver cómo Víctor llega a la luz de la restauración. Hemos hablado aquí de que Víctor y yo nos conocimos, servimos en la misma misión, pero no nos conocimos en la misión. Yo serví un poco antes que él, de tal manera que cuando Víctor iba llegando a la misión, yo ya iba saliendo, por más que parezca que fue al revés. Bueno, entonces, salgo yo de la misión, Víctor llega y nosotros no nos conocemos, pero después de 20 y tantos años coincidimos en este grupo de WhatsApp, y yo fui notando en los comentarios de Víctor la inteligencia natural que él tenía para expresar ideas, y me di cuenta que era un tipo educado. Con el tiempo me fui dando cuenta de su preparación en la vida, y también de su preparación en el Evangelio y su fe en el Señor. De tal manera que llegó el punto donde le hicimos una invitación aquí al canal, y ahí quedó, y después otra y otra, y después ya una invitación formal, y ya forma parte, ¿no? de la luz de la restauración. Esa fue una serie de eventos, Víctor, que te llevaron y nos llevaron a que hoy estemos aquí, y que estemos, por ejemplo, abordando este tipo de temas, y por ejemplo, la serie de los apóstoles, pues tú la has desarrollado, ¿no? Esta serie tú eres el autor intelectual de esta serie. De tal manera que las aportaciones que has hecho para el canal y para la vida de los hermanos ha tenido un impacto, ¿no? Ha tenido un impacto en la vida de otros. Bueno, me regreso, me regreso al tema que quería abordar, la sincronización del Señor. Por ejemplo, aquí Cristian habla de circunstancial, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona, o cómo funcionó para el presidente Nelson y Wendy Watson, que se conocieron y empezaron a salir. Y entonces te platico y les platico, ¿no? Bueno, tú has hablado, Víctor, en la serie del presidente Nelson, que Wendy Watson no era una desconocida. Wendy Watson era una catedrática en BYU, una psicóloga profesional especializada en terapia familiar y autora de varios libros. Este dato es muy importante. En la época en que había muerto esta Dancel, por ahí de 2005, 2006, en el 2005, de hecho, en la primavera de 2005, recordemos que esta Dancel había muerto en febrero más o menos. En la primavera ella tiene que ir, Víctor, a Canadá, donde iba a dar una conferencia hablándole a las hermanas de la Sociedad de Socorro, pero ella era como una invitada especial. Entonces allá residía su hermana Katie. Entonces le dice a Katie cuando estaba allá, le dice, bueno, creo que va a pasar algo especial en mi vida. Me dice, no sé qué, un gran cambio, dice, creo que va a pasar un gran cambio en mi vida. Y le dice a Katie, puedes escribir esto en tu diario, que se avecina un gran cambio en mi vida. No sé cuál, no sé si tengo que hacer esto, lo otro, pero viene un gran cambio. Entonces, a la mañana siguiente, ella se despierta tarareando un himno de la iglesia, ¿no? Entonces le comenta a su hermana Katie, no sé por qué me desperté con este himno en mente. Entonces su hermana le dice, bueno, no sabes, pero este himno es el himno que el Elder Nelson
ayudó a reescribir para el coro del tabernáculo. Hemos hablado aquí el domingo que el presidente Nelson tiene habilidades musicales desarrolladas, ¿sí? Que toca piano, que tenía una voz de barítono excepcional y que tiene un oído maestro de tal manera que cuando escucha algo él puede tocarlo aún sin partituras. También dijimos que sabe leer música. Bueno, entonces el Elder Nelson también ahora vemos que hacía arreglos musicales, ¿no? Y que esos arreglos incluso fueron llevados hasta el coro del tabernáculo. Entonces, este dato, esto de que se levantó con esa música en mente, pasó inadvertido completamente y quedó en el olvido. Bueno, esta Wendy Watson era amiga, Víctor, de una hermana muy conocida dentro de la iglesia que se llama Sherry Du. Sherry Du fue presidenta general de la Sociedad de Socorro. Lo que yo no sabía y que ahora sé es que pues las dos estaban solteritas, ¿sí? Y ya estamos hablando de mujeres en sus 50 años, ¿sí? Y Sherry Du también escritora de varios libros y de hecho ella es la autora de este libro porque no es una autobiografía, sino que es la descripción de la vida por parte de alguien más y la hace Sherry Du. Y Sherry Du fue presidenta general de la Sociedad de Socorro, entonces ellas dos eran amigas, ¿no? Imagínate tener amigas de ese calibre, imagínate las conversaciones que tenían, pues. Bueno, lo que sucede es que ellas dos planean un viaje a Europa y se van a Europa y van a Italia, van a Alemania primeramente y luego van a Italia. Y bueno, en Italia, ellas tienen un encuentro con el entonces Elder Perry y el Elder Bruce E. Hafen. Sus esposas, o más bien tienen un encuentro con ellas porque eran amigas. Y dice Wendy que ella tuvo en un trayecto que tuvieron, tuvo una conversación con esta Bárbara Perry, que era la esposa, no sé si vive, Bárbara Perry, la esposa de Elton Perry, la segunda esposa de Elton Perry. El apóstol Elton Perry ya falleció. Entonces, dice que en esa conversación la hermana Bárbara Perry le contaba a Wendy sus experiencias y su perspectiva acerca de lo que implicaba ser una segunda esposa de un apóstol y todo lo que implicaba, ¿no? Todo el trajín que implicaba. No, de una autoridad general. En ese tiempo el Elder Perry estaba presidiendo en Europa. No es cierto, ya era apóstol. Era apóstol, sí. Ya era apóstol, sí, cierto. El que estaba presidiendo era el otro hermano, el Elder Hafen, ¿sí? Entonces, pero bueno, dice, ahí quedó la plática. Ellas continuaron sus vacaciones, que era trabajo y vacaciones. Y en esta parte de vacaciones fueron a la Fuente de Trevi, y en esta Fuente de Trevi, allá en Roma, Víctor, pues tiene esta tradición de que aquellos que desean casarse tienen que arrojar 3 monedas. Ah, pues ellas las arrojaron, ¿no? Como parte de la tradición cultural que se sigue, ¿no? Bueno, continuaron su viaje y ellas fueron en el trayecto a Florencia y en Florencia se encontraron con unos amigos. Y ahí en Florencia les dijeron que el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 iba a estar ahí organizando la primera estaca en Roma ese mismo fin de semana. Entonces, como que se sintieron persuadidas de que es algo histórico, una estaca, la primera estaca a un lado del Vaticano, en Roma, pues qué interesante estar ahí. Pero entonces consideraron y dijeron, no, pues si vamos a romper toda la agenda, y al romper toda la agenda, entonces vamos a tener que ajustar y reajustar todo. Entonces decidieron no ir a esa conferencia estaca. Continúan con su paseo por Florencia, pero se dieron cuenta de que, digamos que no cumplió, no, más bien como que, bueno, ya vimos todo lo que teníamos que ver aquí. Pensábamos que podíamos demorar un poco más en Florencia y pues no. Entonces empezaron a planear y empezaron a ver los viajes en trenes. Ya ves que en Europa puedes viajar de una ciudad a otra o viajas principalmente en trenes. Entonces encontraron un tren para ir a Zúrich, a Suiza. Entonces van y compran el boleto y deciden viajar hacia allá. Y cuando estaban allá en medio de esta estación del tren,
un poco perdidas, estaba la hermana Du, Sherry Du, y llega una persona y le dice, hermana Du, ¿puedo ayudarla? Entonces voltea y era una chica que había servido su misión en Europa. Entonces la chica en la conversación les dice, bueno, yo voy a Roma porque quiero estar en este evento donde se organiza la primera estaca y como yo serví ahí, deseo estar ahí. Entonces la hermana Du le dice, bueno, pues nosotros vamos para Suiza, ¿no? Pero te voy a pedir algo. Como allá, déjame te digo los nombres, sabía que iba a estar el elder Harold Hillman, quien era el presidente del área, y su esposa Carol, y dijo, seguramente ellos van a estar en la organización de esa estaca, acompañando al elder Nelson. Y como son mis amigos, quiero mandarles una nota. Entonces le dice a la chica, oye, ¿tendrías la, la gentileza de entregarle esta nota a tal elder si lo ves ahí en el estrado? ¿Serías capaz de subirte? Dice, sí, con todo gusto. Entonces, esta Sherry Du le hace una nota dirigida a este persona, Harold Hillman y su esposa. Entonces, ya cuando termina la nota, esta, por cierto, Wendy andaba arreglando unas cosas de los boletos y demás. Esta chica les había ayudado a ubicarse dentro de la estación de tren y ya cuando termina la nota, esta Sherry Du dice, bueno, ya que el elder Nelson está aquí, ella ya había servido como presidenta de la Sociedad de Socorro para entonces, ¿sí? Ya que el elder Nelson está aquí, lo conozco, aunque nunca tuve mucho contacto con él, bueno, por cortesía le voy a mandar una nota a él también. Entonces ella escribe una nota y en eso que ella está escribiendo una nota, llega Wendy y le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? Ah, le dice, estoy escribiendo una nota porque esta chica va para allá y se las va a hacer llegar. Y le dice Wendy, pon mi nombre en la nota también. Entonces, esta Sherry Du pone el nombre de la firma de Sherry Du y el nombre de Wendy Watson en la nota que iba dirigida a Russell M. Nelson, saludándolo cuando estaba allá en Roma para organizar esta estaca. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Pues que la chica pues se va a Roma y ellas toman su tren como lo habían planeado. Bueno, me regreso un poquito, Víctor. Como había fallecido la hermana Dancel White había fallecido, el elder Nelson sabía que tendría que viajar solo a Europa. Entonces, en esos momentos de soledad que él iba a tener, le dice a su asistente, le dice, ve a Deseret Book y cómprame algunos libros que yo pueda leer durante el viaje. Y uno de los libros que compra, pues se llama Relaciones sólidas como una roca. Y este libro, nada más y nada menos que fue escrito por Wendy Watson. Entonces, hasta ese momento, Russell M. Nelson no conocía a Wendy Watson de manera personal, pero lee el libro en el trayecto, ¿no? Entonces, me regreso al momento en que estábamos en Italia, ¿no? Ya que el elder Nelson había leído algunas de las notas de este libro o algunas páginas de este libro, estaba él en el estrado esperando a que comenzara la reunión para reorganizar, o no, más bien para organizar la primera estaca en Roma. Entonces la chica a quien le habían dado el encargo, la hermana Sherry Du, de entregar las notas, va y entrega las notas. Y el elder Nelson la recibe y cuando abre la nota, dice unas dos palabras parecieron sobresalir sobre cualquier otra. Wendy Watson. Entonces dice, lo leo, al mismo tiempo el elder Nelson tuvo una impresión espiritual fuerte, inmediata, clara y acerca de ella. Y se quedó con esta impresión, Víctor. ¿Qué es lo que sucede? Él toma la nota, la guarda, que por cierto esa nota hoy está encuadrada en la casa de Russell M. Nelson, ¿no? Está en un cuadro. Ahorita voy a mostrárselas. Bueno, con esta
él termina sus asignaciones, organiza la estaca en Roma y regresa a Salt Lake. Y ya estando en Salt Lake, él decide ir al templo para confirmar la impresión espiritual que él había tenido. Entonces, él confirma la impresión que había tenido y sabían que tenía que casarse con Wendy Watson, a quien no conocía. ¿Sí? Y voy a leer esta parte de manera literal. Fue una curiosa secuencia de eventos que se suponía que Wendy y Sherry ni siquiera debían estar en esa estación de tren en Florencia. Y hace estas preguntas la autora, ¿no? Que es Sherry Du. Dice, ¿y cuáles son las probabilidades de que durante los pocos segundos que estaban tratando de encontrar el tren correcto para abordar, una joven santo de los últimos días reconociera a Sherry y le ofreciera ayudarla? Y que además ella simplemente se dirigía al lugar donde el elder Russell M. Nelson estaba asignado para presidir la organización de una nueva estaca, y que a Sherry se le ocurriera enviar una nota, que Wendy pidiera que se añadiera su nombre a esa nota y que ella nunca recordara haber dicho eso. Fue una muestra asombrosa de sincronización, la sincronización del Señor. Por eso es que yo puse aquí en esta imagen esta frase, ¿no? La sincronización del Señor. Dice, el resto es historia. Wendy acerca de esto dice, hay muchas cosas que no sé acerca de ti. Una vez que el elder Nelson le propuso matrimonio, pero Wendy le dice, hay muchas cosas que no sé acerca de ti, pero sí conozco la revelación. Dice, esto le dijo el elder Nelson a Wendy. Hay muchas cosas que no sé acerca de ti, pero sí conozco la revelación. Así también ella. Wendy había pasado por 3 compromisos rotos en años anteriores y no estaba interesada en repetir esa experiencia con un apóstol. Basta decir que ambos habían buscado instrucciones claras sobre si ir o no a una primera cita, una cita motivada por una nota en una estación de tren en Florencia. Esa nota, enmarcada por el elder Nelson, ahora ocupa un lugar destacado en la oficina de su casa. Y bueno, déjame lo pongo en primer plano. Esta es la nota. Está digitalizada en el libro. Y abajo podemos ver la firma de Sherry Du y Wendy Watson el 21 de mayo de 2005. Entonces, aquí está la sincronización del Señor, Víctor. Que otra vez, ¿no? El mismo ejercicio de ayer, ¿qué impresiones tienen acerca de esta serie de eventos y cómo es que se da, qué podemos aprender, qué pensamientos y sentimientos tuvieron mientras escuchaban esto? Víctor, ahorita van a llegar los comentarios de nuestros hermanos, pero ¿qué comentarios merece para ti esta historia, esta sincronización de Yo, eventos? yo creo que el término sincronización del Señor es muy precisa, ¿no? Realmente es eso, es una sincronización exacta de eventos que el Señor pone para que algo bueno suceda. En este caso, ¿no? Vemos qué tan bueno. Y fíjate que en esa sincronización hay personas de por medio, Salvador. Entonces, eso es lo que más me impacta, ¿no? Que esta chica en el tren reconoce a Sherry Du, se acerca a ella, le ofrece ayuda, que Sherry Du haya decidido escribir una nota. Entonces, son una serie de pequeñas decisiones que llevan a ese final feliz de alguna manera, ¿no? Pero son pequeñas decisiones, es decir, no son decisiones grandiosas, ni que tuvieron que orar para ver si le mando una nota o no le mando. Me refiero a que son decisiones que se toman en segundos, pero en donde se ve la mano del Señor. Otra vez, ¿no? Si esta chica por alguna razón no ve a Sherry Du, si se le hubiera ocurrido ir al baño ahí en la estación del tren antes de... O sea, cualquier otra situación cambia la historia. Entonces son pequeños eventos que cambian la historia, ¿no? Yo muchas veces pienso
en cómo yo conocí misioneros, y cómo a partir de ahí cambia la historia de mi familia, mía y de mi familia, ¿no? Pero siempre pienso, ¿qué tal si ese día hubiera salido más tarde de la escuela? ¿O qué tal si me entretengo con mis amigos? No se hubiera dado el minuto exacto en donde yo en la calle me topo con misioneros y ellos me abordan. Entonces, son esa serie de decisiones pequeñas, inconscientes, la mayoría de ellas, que te van llevando a donde el Señor quiere que estés y que te van haciendo tomar pequeñas decisiones que están sincronizadas por el Señor, aun cuando tú no te des cuenta. Eso es muy, muy interesante. Y creo que todos tenemos muchas historias de estas. Ahorita me hiciste recordar, mientras te escuchaba, un discurso del elder Ronald A. Rasband, que se llama Por designio divino. Ahorita rápidamente lo, lo busqué en Google y lo encontré. Y quiero leer algunas cosas relacionadas acerca de lo que tú estás diciendo, Víctor. Dice el elder Rasband, hay acontecimientos significativos que suceden en el Evangelio y en la Iglesia que hacen avanzar el reino de Dios sobre la tierra. No ocurren por accidente, sino según el plan de Dios. De igual modo, hay acontecimientos y relaciones que ocurren en cada una de nuestras vidas que hacen avanzar la obra de Dios sobre la tierra. Y creo, Víctor, que este es un acontecimiento en la vida del presidente Nelson que impacta a la vida de miles y millones de personas, ¿sí? Que tenía por objeto, sí, exaltar la vida de Russell y de Wendy, pero además hacer avanzar su obra sobre la tierra. Sí, son este tipo de historias. Yo decía que todos tenemos historias de estas, ¿no? Y quizás no tienen una consecuencia tan grande como el hecho de que el presidente Nelson hoy en día sea el profeta del Señor, ¿no? Por todo lo que ya hemos hablado en programas anteriores, Sí. de que podemos asumir o deducir de alguna manera o inferir que ese matrimonio con Wendy lo lleva a este punto en donde está ahora, ¿no? Por lo menos en cuestiones de tiempo. Entonces son decisiones pequeñas, en este caso, que llevan a una obra importante. Pero insisto, también en nuestra vida, la obra del Señor se ve reflejada a través de esos pequeños hechos y a través de esa sincronización del Señor, que no nos damos cuenta a veces, pero fíjate que reflexionando un poco en eso, me parece que esas pequeñas decisiones que tomamos, Salvador, y que después tienen este tipo de consecuencias positivas, si el Señor está detrás de esto, entonces me parece que seguimos alguna impresión del Espíritu para tomar esa pequeña decisión, aun cuando nos pase desapercibido. Y me parece que eso sucede si estamos de alguna manera a tono con el Espíritu o si nuestro corazón está preparado para hacer algo. Entonces, sí le puede suceder a todos, pero me parece que tiene que haber algo, una partecita de tu corazón preparada para tomar esa decisión. Esto que has dicho es impactante, ¿no? Que haya una preparación nuestra, porque de otro modo el Señor no puede obrar, no puede, la materia tiene que estar lista, ¿no? Sí, sí, exacto. Mira, el elder Rasban en este propio discurso dice lo siguiente, em, lo que podría parecer una oportunidad al azar, de hecho, dirigido por un amoroso Padre Celestial quien puede conocer el número de cabellos de cada cabeza. El Señor se ocupa de los pequeños detalles de nuestra vida y esos incidentes y oportunidades han de prepararnos para elevar a nuestra familia y otras personas conforme edificamos el reino de Dios sobre la tierra. Eh, entonces, pues aquí está, ¿no? Es maravilloso cómo es que el Señor se vale de cada pequeño y está al pendiente de cada pequeño detalle en nuestra vida para ponernos en donde estamos. Oye, y que sabe el número de cabellos en nuestra cabeza, ¿no? En ese sentido yo se la puse fácil, no son muchos, no es tan difícil contarlos, pero qué impresionante, ¿no? Que ponga ese ejemplo para poder decir qué tanto nos conoce el Señor. Es un ejemplo extremo, ¿no? De que conozca cuántos cabellos tenemos en la cabeza, pero eso nos da a entender
que Él conoce cada detalle de nuestra vida, conoce cada acto y conoce cada pensamiento nuestro. Voy a leer algunos comentarios, Víctor, sobre este tema. Dice Cristian, soy testimonio de que nos conocemos en la vida preterrenal y que no es por nada que pasan las cosas en nuestra vida, incluyendo con quienes progresemos eternamente. La hermana Belinda dice, no hay duda que la mano del Señor obró en esto maravilloso. El propio Cristian dice, cuando conocí a mi esposa por primera vez, supe de una manera tan impactante y sin lugar a dudas que ella iba a ser mi esposa, y mi corazón explotó, me quedé sin palabras. Alfonso, nada pasa por casualidad. José Manuel dice, cuando el presidente Nelson envió, muchas hermanas le escribieron que habían soñado casarse con él, pero el Señor tenía sus planes. ¿A poco sí? Wow. ¿De dónde sacas esa información? Era muy buen partido. Pues sí. Oye, pero ¿dónde? A ver si nos dices, José Manuel, ¿de dónde sacas esta información? Nunca he leído nada sobre este. Y bueno, pues no faltaría, ¿no, Víctor? Las osadas que sí, ¿verdad? Claro, y que fueron al templo, lloraron y recibieron una respuesta. Marcela dice, son acciones sin mucha importancia, pero muy importante e impactantes y al final, hermosa vivencia. Alfonso, qué hermoso que Dios está tan al pendiente de todos los acontecimientos de nuestra vida y pone en el camino de la vida lo mejor para nuestro progreso eterno. Mercedes comenta, yo testifico que Dios pone eventos en nuestras vidas para avanzar y ser felices. Goyito dice, del Señor se dijo y se cumplirá todo lo que está escrito acerca de mí. Igual sucede en nosotros. Marta del Rey Dávila, es increíble cómo el Señor preparó al presidente Nelson y cómo revela hasta quién va a ser su esposa. Pues ahí están, Víctor, los comentarios sobre este acontecimiento en la vida del presidente Nelson, ¿no? Maravilloso. Un último. Dice por aquí, yo creo que todo lo que ha pasado y está pasando aquí en la tierra estaba predestinado y planeado en la vida preterrenal y las escrituras o los planes de nuestro Padre Celestial no pueden desviarse ni tienen que hacer como Él organizó. Eso es lo que yo creo. Este tema está interesantísimo, Víctor, porque luego nos puede llevar al punto en donde, bueno, entonces si ya está planeado, si ya se va a hacer como se planeó, pues entonces, ¿dónde quedo yo, no? O sea, ¿qué soy? Soy un objeto en el que se actúa sobre mí, donde no tengo capacidad de elegir, sino solamente sigo las instrucciones que se me dan, porque finalmente ya estaba escrito, ¿no? Entonces hay hay una línea muy fina para poder establecer la media entre ambos, ¿no? Entre ambos extremos. Fíjate que en el área de cómputo utilizamos algo que se llama árboles de decisión. Y es un árbol de decisión porque cuando se da una instrucción a un programa, por ejemplo, a una computadora, Ajá. pueden pasar diferentes situaciones. Es decir, no hay una única situación, sino que pueden pasar diferentes situaciones. Y dependiendo de cada una de esas situaciones, entonces de ahí se desprende otro evento. Entonces lo vemos como un árbol, ¿no? Empieza con 3 o 4 decisiones que serían las ramas y luego las ramas inferiores, qué sucede cuando se va por ese camino. Y me parece que nuestra vida es algo similar a eso, más que verlo como algo lineal, como algo de que no nos vamos a salir de este guión. Yo creo que el Padre Celestial sí contempla que somos más como un árbol de decisión, en donde nosotros podemos elegir diferentes caminos, pero Él tiene, y de hecho me parece que interviene en todos esos caminos, ¿no? A lo mejor hay un camino en donde es error tras error, tras error, tras error, y pues ahí nos deja, ¿no? Nos deja que avancemos y hasta que haya un punto en que busquemos el retorno. Pero creo que el Señor pone la mano o mete la mano en cualquiera de esas decisiones que nosotros tomemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una sola hoja de ruta, sino que hay un abanico de posibilidades de las decisiones que nosotros tomamos, pero en cada una de esas puede estar la mano del Señor. Pues ahí está. Es interesante y ese tema igual sería bueno desarrollarlo, ¿no, Víctor? Para un tema dominical. Sí, estaría Estaría muy muy bueno. interesante desarrollarlo a través de las escrituras y declaraciones apostólicas. Mira, el hermano Discípulos de Jesucristo nos dice,
Lágrimas corrieron sobre mis mejillas. Soy un hombre de 71 años y al escuchar ese relato pude ver con claridad cómo la mano del Señor provocó el encuentro con quien es hoy mi maravillosa esposa. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que hayas podido tener esta impresión y estos sentimientos y gracias por compartir, ¿no? Algo tan íntimo y tan valioso. Gracias, de verdad, no tenemos tu nombre. Espero que no te llames así. Pero gracias por compartir. Ahora, Víctor, viene la siguiente parte de la historia. ¿Cómo afrontaron Wendy, de 55 años, y Russell, de 81 años, este parteaguas en su vida? Estos cambios en su vida tras unirse, ¿no? Porque sí, el Señor los guió para poder casarse. Dice Wendy Watson, el Señor fue ¿cómo le dijo? El cazador, no, utilizó otra palabra, mañana la voy a tener exactamente, el casamentero. El Señor fue el casamentero, dice, pero eso no significa que iba a ser fácil. Bueno, mañana les voy a contar el resto de la historia sobre este punto. Pero no lo voy a hacer contigo, Víctor, porque quiero tener ese toque fino de una mujer. Y una mujer que además es psicóloga, como Wendy. Entonces, todo lo que implicó para Wendy casarse con un apóstol, mañana lo voy a platicar. Todas las impresiones y lo que ella dijo y lo que Russell M. Nelson también dijo. Y digo Russell, no le digo elder ni presidente, porque en este caso estamos hablando de la persona que forma parte de un matrimonio y una familia, ¿no? Entonces, mañana lo voy a platicar con Luz y para escuchar sus impresiones acerca de este evento. Porque de una vez les anuncio, ¿no? O sea, ya viendo cómo estaba la cosa, vimos que como Víctor se alarga mucho en las exposiciones, entonces vamos a tener una cuarta parte, ¿no? La del día de hoy, que está marcado aquí en verdecito, es la tercera parte, y mañana nos vamos con la cuarta y última parte acerca de este análisis o estudio de la vida de Russell M. Nelson. Así que, pues, Víctor, sin más, te dejo el uso del micrófono para ir a la siguiente parte de la presentación, a menos que quieras explorar en un tema adicional sobre esto. No, vamos adelante con las citas. Muy bien, entonces bueno, adelante. Sí, si recuerdan el día de ayer, además de estas historias de la vida del presidente Russell M. Nelson, también mostramos algunas de las citas a partir de 1990. En ese tiempo él ya era apóstol. Recordemos que fue llamado en 1984 y escogimos algunas de las citas entre 1990 y 2017 y por ahí una que otra que se nos coló del 2018 por considerarla también muy interesante. ¿Qué pasa del 2018 al 2023 cuando él ya es llamado presidente de la iglesia o cuando ya funge como presidente de la iglesia? Pues yo creo que lo tenemos mucho más fresco. Aquí en la Luz de la Restauración hemos hablado de todos sus énfasis, hemos tocado muchas de sus citas del templo, de los convenios, de los últimos días, del recogimiento de Israel, etcétera, ¿no? Que digamos que son las temáticas que él más ha manejado durante esos años, pero lo que hicimos fue recolectar algunas de las citas antiguas a esto, antiguas a que él fuera llamado como presidente de la iglesia, pero nos daremos cuenta en estas citas, y ya lo vimos el día de ayer, que tienen mucha relación con las temáticas que él ha abordado, en las cuales ha hecho énfasis también en estos últimos años. Es decir, no llega el presidente Nelson a ser presidente de la iglesia y le cambia totalmente su chip en cuanto a qué son las cosas más importantes que él tiene que enseñar. Él ya las venía enseñando muchos años antes y solamente las refuerza con el énfasis profético. Entonces Digamos vamos a que, ver algunas. digamos, Víctor, que esta parte también se relaciona con lo que venimos hablando sobre la sincronización del Señor, ¿no? La sincronización, y aquí le añadiría la preparación del Señor, es decir, el Señor va forjando la mente, el espíritu y el alma de este hombre, Russell M. Nelson, para prepararlo para el momento en el que ha de dirigir su obra sobre la tierra. De tal manera que él se fue especializando, por decirlo de alguna manera, en ciertos temas del Evangelio que son precisamente los énfasis que el Señor deseaba que se hicieran en esta época.
tan Cierto. importante, ¿no? Sí. Y que muchas de estas enseñanzas, pensémoslo de esta manera, ¿no? Lo que enseñan los apóstoles, o lo que enseña un maestro en una clase, o lo que discursa, a pesar de estar basado totalmente en el evangelio, tiene un toque personal, y ese toque personal viene de la propia experiencia, de las experiencias vividas por esa persona. Entonces, en este caso del presidente Nelson. Y en este contexto, si recuerdan ayer, y si no lo vieron, vayan y véanlo, porque vimos algunas citas muy interesantes, veíamos que encajan muy bien en el contexto. De repente él hablaba de las pruebas que pasamos por esta vida y del pesar que pasamos, y nos damos cuenta que acababa de fallecer su esposa Dancel, aun cuando él no lo menciona de forma expresa. Y luego vemos cuando habla de cómo tener éxito en el matrimonio, y resulta que 1 o 2 meses él se había casado con Wendy Watson, ¿no? Entonces vemos cómo encajan en estas etapas de su vida y en ese contexto en el que él estaba viviendo. Entonces, por eso insisto, no solamente es conocimiento del Evangelio, es decir, no solamente es lo que el presidente Nelson va y estudia las escrituras y lo trae, sino que a ese conocimiento le añade la experiencia y le añade su propio contexto para el beneficio de nosotros. Así que si quieres empezamos con eso, Salvador. Esta es un discurso de abril del 2012, Demos gracias a Dios, es el título del discurso, y él dice lo siguiente: cada día nuestro desafío es acceder al poder de la expiación para que realmente podamos cambiar, llegar a ser más semejantes a Cristo y calificar para el don de la exaltación y vivir eternamente con Dios, Jesucristo y nuestras familias. Yo sé que este tema te encanta, Salvador, el cómo podemos hacer uso de la expiación, como él dice aquí, cada día. Sí, ciertamente, ¿no? Y me encanta, ese en el que tú hiciste énfasis sobre cada día, ¿no? O sea, la expiación continua, utilizando o parafraseando a Wilcox, el título de su libro, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, o sea, la expiación o los poderes o las bendiciones que emanan de la expiación no se dan en un momento específico? Es decir, ya el Señor me perdonó hoy y ya, sino que es una expiación continua que nos habilita, ¿no? Entonces es responsabilidad nuestra el tener este deseo de acceder diariamente a la expiación. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante reflexión es pensar de qué manera puedo acceder hoy a los poderes de la expiación. Sí, y habla que es un desafío, ¿no? Y cuando dice desafío, nos da a entender, no es una cosa fácil. Es decir, tienen que esforzarse por acceder a ese poder. Y una vez que accedemos a ese poder, pues somos, bueno, más bien en el proceso para acceder a ese poder, pues somos habilitados, ¿no? Aquí el presidente Nelson dice que llegamos a ser más semejantes a Cristo y calificar. Y fíjate qué interesante la secuencia que establece. Déjame lo pongo en pantalla. Mira lo que dice. Mira la secuencia, mira. El desafío es acceder al poder de la expiación para poder cambiar. Es decir, yo no cambio por mí mismo, ¿no? Si tú crees que tú estás cambiando porque eres bien poderoso, pues estás bien equivocado, ¿no? El cambio no viene de ti. El cambio viene porque el Señor te habilita para que cambies tu naturaleza caída. Luego, dice, entonces, accedemos al poder de la expiación para poder cambiar, para llegar a ser más semejantes a Cristo. Entonces, cuando cambiamos, Víctor, este proceso de conversión, en este proceso de conversión, parafraseando a quien es a Pablo, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Y entonces, cuando eso sucede, ve la secuencia, ¿no? Vamos subiendo de nivel. Cuando eso sucede, calificamos al don de la expiación, De lo la cual es, exaltación. de la exaltación, perdón, lo cual significa vivir eternamente con Dios, con Jesucristo y con nuestras familias. Ahora, Entonces, ¿sí? perdón, si lo vemos en reversa, si hacemos ingeniería inversa, Salvador,
Ingeniería inversa, ¿eh? Nunca había escuchado esa expresión, se escucha muy padre. Si hacemos ingeniería inversa, podríamos decir, no podemos calificar para el don de la exaltación si no nos hacemos semejantes a Cristo. Y no nos Ajá. hacemos semejantes a Cristo si no accedemos al poder de la expiación cada día de nuestras vidas. Uy, ese requisito último de cada día. Uf. Pero no lo digo yo, lo dice el presidente Nelson. Ahí está, cada día. Los tecnócratas van a decir, no, usted lo dijo, hermano Víctor, porque usted aplicó esa técnica de la ingeniería inversa. Sí, fíjate qué interesante verlo en sentido contrario, ¿no? Entonces, o subimos o bajamos en la escalerita, pero ahí está planteada, ¿no? En una frase tan corta. Así es, creo que tiene mucho poder esta frase, ¿no? O esta cita del presidente Nelson, y por eso me gustó y me parece que lo has explicado muy bien, Salvador, la has desmenuzado muy bien. Y si gustas, vamos a la siguiente, si no tienes otro comentario de Yo esta. tengo una pregunta, me surge una inquietud en este tema. Am, a veces pasan los años, Víctor, los días, las semanas, los meses, y como dicen las películas, ¿no? Los meses se convierten en años y los años en décadas, y se convierte en una historia y la historia se convierte en una leyenda. Bueno, a ver, en la historia de nuestra vida hay cosas que nosotros no cambiamos. O sea, a lo mejor Salvador Vázquez es bien terco y bien aferrado, y así es toda la vida, y no lo cambia. A lo mejor a Víctor le gusta reírse de otros, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Y no lo cambio, no lo cambiamos. Y aquí entonces surge un conflicto en mi mente, Víctor. ¿Significa que no estoy accediendo a la expiación? ¿O esa es la medida de mi creación? ¿Hasta ahí doy? ¿Ya no puedo dar más? Porque aquí el presidente Nelson nos dice, accedemos a la expiación, a los poderes de la expiación para poder cambiar. ¿Qué piensas? Bueno, pienso que si tomamos literal la frase del presidente Nelson en donde dice cada día, no nos está limitando. No podemos decir, no, pues es que a partir de los 50 ya no cambio. Y de hecho vamos a ver una cita más adelante muy relacionada con esto que estás preguntando, Salvador. Pero si ese fuera el caso, entonces no diría cada día, ¿no? Cuando dice cada día es hasta el final, hasta el último de nuestros días. Hasta el último de nuestros días tenemos que aplicar la expresión de Cristo. ¿Para qué? Para ser más semejantes a Cristo. Y el cambiar esos pequeños defectos es lo que nos va a hacer más semejantes a Cristo, esos pequeños defectos o actitudes negativas que pueda haber en nuestra persona. Entonces me parece que no hay un límite mientras estemos aquí en la tierra para obtener atributos más semejantes a los de Cristo, y especialmente si seguimos este consejo del presidente Nelson. Es interesante el punto, ¿no? Es interesante porque definitivamente hay cosas en las que no nos refinamos. Yo no me he refinado en algunas cosas que yo sé que podría refinarme, ¿no? Eh, Tal vez sí, es decir, solo tú te conoces, ¿no? Pero bueno, y Luz, que debe estar por ahí. Pero ciertamente todos, es decir, hagamos una evaluación personal y vamos a encontrar, y hagámoslo de una manera muy honesta y con nosotros mismos, entre nosotros y el Señor, y vamos a encontrar que hay cosas que hacía 20 años que sigo haciendo mal ahora, ¿no? Que hacía mal hace 20 años y las sigo haciendo mal. Entonces podemos decir, pues, dónde está el progreso? Sin embargo, si nos fijamos, habrá cosas que sí hemos mejorado. Entonces, si las hubiéramos mejorado todas, pues seríamos perfectos. Y sabemos que eso sí va a estar muy difícil alcanzar, si no es imposible alcanzarlo mientras estemos en esta vida. Pero mientras reconozcamos que hay cosas que sí hemos aplicado la expiación de manera correcta y eso ha ayudado a que mejoremos en algo, entonces ya es ganancia, ¿no?
pero lo que no quiero transmitir es que llegamos a un punto y que ya no hay más remedio, ¿no? Que Sí. como llegué a esta edad, ya de aquí a lo mejor voy para abajo, ¿no? Ya no para arriba, sino a lo mejor ya de aquí voy para abajo, voy de bajada. Me parece que Fíjate, eso no es correcto. sí, porque nos estancamos, ¿no? Sí, Y sí, digamos que hay sí, un estancamiento espiritual. Mientras te escuchaba, Víctor, vino a mi mente un discurso que dio el elder Larry Lawrence, que se llama ¿Qué más me falta? Ya tiene su ratito y ahorita lo googleé, cómo hace magia Google, ¿no? Y lo sí. dio en octubre de 2015. Y él precisamente habla de esta pregunta que hace el joven rico, ¿no? Cuando se presenta ante el maestro y le pregunta, ¿qué más me falta? Haz esto, haz lo otro, sí, bueno, todo eso ya lo hice, ya obedezco los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, bueno, toma tus cosas, véndelas y dalo a los pobres y ven, sígueme. Entonces el joven se fue entristecido, ¿no? El elder Lawrence dice que el Espíritu Santo nos puede ir guiando a través de este camino de qué más nos falta, en qué podemos mejorar, dicho en otras maneras. Entonces, él enseña esto y quiero citarlo. Dice, el Espíritu Santo no nos dice que mejoremos todo a la vez. Si lo hiciera, nos desanimaríamos y nos daríamos por vencidos. El Espíritu trabaja con nosotros a nuestro propio ritmo, un paso a la vez, o como el Señor enseñó, línea por línea, precepto por precepto, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos, pues a quien reciba, le daré más. Dice, el momento perfecto para preguntar qué más me falta es cuando tomamos la Santa Cena. Dice, en ese ambiente de reverencia, al dirigir nuestros pensamientos hacia el cielo, el Señor nos puede decir suavemente lo siguiente en lo que debemos trabajar. Ahí está la invitación, ¿no? Ahí está. Y no me la vas a creer, Salvador, pero la cita que sigue nos responde un poco a esto que estamos cuestionándonos. A ver, déjame ver si te la creo o no te la creo. La pongo en pantalla. Dice el presidente Nelson en octubre del 2013, decisiones para la eternidad. El uso sabio de tu libertad para tomar tus propias decisiones es crucial para tu crecimiento espiritual, ahora y por la eternidad. Nunca se es demasiado joven para aprender ni demasiado viejo para cambiar. ¿Qué tal? Sí, sí, va por ahí, ¿no? Va por ahí. Y sí, sí desenreda el tema, ¿no? Eh, sí. Esta última parte llama poderosamente mi atención, ¿no? Tomando en cuenta las edades de los que estamos por aquí, y si hay jóvenes, que me lo digan, ¿eh? Si hay jovencitos, digamos que de 30 para abajo, que nos lo hagan saber y que se manifiesten. Eh, pero tomando esta última parte, nunca se es demasiado viejo para cambiar. Y fíjate que es muy interesante esto, Víctor, porque la verdad, y es algo que yo he analizado muchísimo con mi esposa, es que cuanto más avanzamos en la edad, más difícil nos resulta cambiar ciertos aspectos, porque nos vamos entercando en nuestra naturaleza y ya nos vamos, y es más difícil cambiar. Por eso es que esta parte, Víctor, de educar a los niños y enseñarles a temprana edad es fundamental, porque además la mente de una persona, y hablo fisiológicamente, termina de madurar entre los 21 y 23 años. ¿Sí? Es cuando ya tu cerebro termina. Por eso es que es más fácil cambiar a edad temprana, porque eres más moldeable, eres arcilla, somos arcilla más moldeable. Después, nuestra naturaleza misma nos va llevando a un punto donde poco deseamos cambiar y poco podemos cambiar. Uno, por cuestión fisiológica, puede ser, y otro porque creemos que todo lo sabemos, ¿sí? Creemos que soy el mejor, ¿no? Puede entrar ahí una parte de orgullo, pero aquí el presidente Nelson nos está diciendo que es tan importante poder cambiar, pero que esto se hace a través del uso sabio de la libertad que tenemos para tomar decisiones.
y que ese uso sabio para tomar decisiones nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Dice la hermana Belinda, no me quite la esperanza, hermano Chava. No se la quito, solamente le muestro la realidad que hasta fisiológicamente es más complicado. ¿Cuántos años tiene, hermana Belinda? ¿Qué piensas tú, Víctor? Yo pienso, yo creo firmemente en esta cita del presidente Nelson. Cuando la leí me hizo clic Ajá. y sí, o sea, sí entiendo la parte que comentas de que de la madurez del cerebro, ¿no? Y que cada vez es más difícil, sí, pero me parece que cuando estamos hablando del evangelio, se maneja un poquito aparte. Es decir, la misma conversión o el mismo nivel de conversión puede tener un jovencito de 15 años y en ese momento decidir hacer lo mejor que pueda y empezar a refinar su carácter de lo que puede hacer un hombre de 70 años. Y yo he visto esto, Salvador, como ejemplo en mi padre. Mi padre se bautizó a los 40 y tantos años, más o menos a la edad que yo tengo en este momento. Y mi padre tenía algunas, digamos que prácticas que no iban muy acorde con un santo de los últimos días. Y, y él sí pensaba que le iba a costar. De hecho, él tardó más o menos unos 3 años en tomar la decisión de bautizarse a partir de que conocimos a los misioneros. Y él lo retrasaba y lo retrasaba. Y de repente a mí me dijo, ya está, ya me voy a bautizar. Y con estas prácticas me refiero a que él fumaba, él tomaba alcohol, de manera social, ¿no? Digamos, los fines de semana con sus amigos o con algunos familiares. Y a nosotros nos daba mucho miedo, una vez que él tomó la decisión de bautizarse, nos daba mucho miedo que él retrocediera en ese sentido, ¿no? Porque todos sus amigos tomaban, se reunían socialmente y era para eso, básicamente. Algunas veces venían tíos míos de fuera de la ciudad, llegaban a casa y era eso, ¿no? Era desvelarse con alcohol. Entonces mi padre se bautiza con una determinación fuerte, pero la prueba apenas iba a venir, ¿no? Como a las 2 semanas de que mi padre se bautizó, viene uno de mis tíos, que con todo respeto lo quiero mucho, pero es muy dependiente del alcohol para estar contento. Y, Y entonces llega a la casa y pues llega con sus botellas de licor y demás, ¿no? Entonces yo recuerdo que estaban ahí en la cochera de mi casa cuando mi tío empieza a sacar las bebidas alcohólicas y ahí estaba mi papá con él. Y recuerdo que yo entro a donde estaba mi madre estaba en la cocina y le digo, ya hay alcohol ahí en la cochera, ¿qué va a pasar con mi papá? Ya valió. Ya valió. Y entonces mi madre y yo nos asustamos, ¿no? Es decir, sentimos miedo en ese momento de, no, pues aquí va a haber un retroceso, ¿no? Tanto que le costó tomar la decisión y luego hay un retroceso. Y para nuestra sorpresa, Salvador, un poquito más tarde yo salgo y me doy cuenta que mi papá no está tomando y mi tío le está diciendo, es que ya te hiciste hermano, que no sé qué, le está haciendo bullying, ¿no? Y mi padre se lo tomó con mucha calma, le seguía ahí un poquito con los chistes de mi tío, y mi papá no tomó ni una sola gota de alcohol. Y ya pasadas 3 4 horas que vi que él no tomó nada, dije: "Ya la liberamos", ¿no? Y ya después hablando con mi papá y conociéndolo también un poquito más, más a fondo a mi padre el evangelio le ayudó muchísimo a tomar decisiones correctas y aun cuando pensábamos, es decir, a lo mejor él sí tenía la confianza, pero nosotros como su familia no, y pensábamos que eso iba a ser algo muy difícil de cambiar para él. Tenía 30 años haciéndolo cada fin de semana. Pensábamos que iba a ser muy difícil y él nos puso el ejemplo de que cuando estamos en cuestiones del evangelio nunca es tarde para cambiar. Entonces, por eso creo firmemente en esta cosa, ¿no? A lo mejor otro tipo de cuestiones, a lo mejor es muy tarde para que yo aprenda medicina o es muy tarde para otras cosas. Sin embargo, cuando se trata de vivir los principios del evangelio, doy mi testimonio de que nunca es tarde. Siempre hay un margen para poder cambiar. Fíjate que estoy leyendo los comentarios, Víctor, y creo que no me he explicado lo suficientemente bien, porque todos me han tomado como que
como que yo estoy diciendo que no se puede cambiar a edad adulta. Yo lo que estoy diciendo es que es más complicado. Y yo lo he observado, esto es algo que he comprobado a través de la observación en distintos adultos que me rodean. Y me refiero a adultos en edad ya un poco más avanzada. Y cuando hablé de lo del cerebro, dije que es más fácil cambiar a una edad temprana porque es más moldeable. Por eso es que tenemos conversos a edades más tempranas que personas que se bautizan a edades más avanzadas. No digo que no es posible, digo que requiere un desafío adicional. Fisiológicamente es más difícil. Fisiológicamente es más difícil porque tu cerebro ya tiene ideas muy, muy establecidas, ¿no? Muy forjadas, ya lo que crees, lo crees. Y de tal manera que requiere un desafío adicional el poder cambiar. Claro que es posible. Por aquí me parece que Goyito da en el clavo y me encanta cómo lo dice. Dice, a menos que nos sometamos al influjo del Espíritu. Y exacto, ¿no? Y esto está en Mosía 3:19, ¿no? Dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido para siempre, jamás, y lo será. Lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre, jamás. A menos, dice el Espíritu, que se someta al influjo del Santo Espíritu, volviéndose como un niño, haciéndose manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Padre esté dispuesto a infligir sobre él. Entonces, sí, tiene razón, Goyito. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo, podemos cambiar. Y yo ahorita, de hecho, hice esta afirmación citando al Elder Lawrence, ¿no? Cuando él dice, bueno, ¿qué más me falta? El Espíritu Santo nos va a llevar de un lugar a otro. Ahora, lo cierto es que hay actitudes que todos tenemos, que pasan las décadas y los años y no cambiamos y no vamos a cambiar. Ahora, Salvador, a esto que estamos hablando y si afirmamos que sí es posible cambiar, sobre todo cuando Ajá. estamos hablando de cosas del evangelio, pero conociendo las limitaciones del cerebro y cómo va funcionando, ¿podríamos afirmar que este tipo de cambios son un milagro? Porque van más allá de lo que se podría esperar fisiológicamente. Sí, yo creo que sí. Definitivamente que son un milagro. Y son un milagro porque entonces, ahorita, por ejemplo, dice aquí la hermana Delia, mi mamá a los 82 años se bautizó y al saber su naturaleza divina cambió fácilmente. Tuve un tío abuelo, Carlos Alonso Reilander, que también toda su vida, yo crecí, Víctor, viéndolo echándose su caguamita. Su caguamita, acá en México, la caguama es una cerveza en una botella grande, De 1 litro, eh, de 1 litro, ok. No sabía que era un creo, litro, fíjate. creo. No me crean Bueno, mucho. entonces, la caguama es acá un dicho muy popular es unas caguamas o qué. Sí. Entonces, yo crecí viendo a ese tío, abuelo, todos los días con su caguama porque era vecino nuestro. Pero un día Víctor decidió cambiar y decidió obedecer los mandamientos y se bautizó y hasta llegó al templo. Pero yo no me refiero a esos cambios, Víctor. Yo me refiero a los detalles finos de cómo le hablo yo a mi esposa. A De veces le hablo carácter. mal. ¿Sí? A esos rasgos finos del carácter. Quizás estamos hablando de grandes cambios, sí, claro que podemos hacer esos grandes cambios, pero los rasgos finos del carácter, en la forma en que yo trato y le hablo a los demás, pasan los años y no los cambiamos. ¿Sí? Y no digo que no se pueda, pero requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y lo veo en mi propia persona. Yo quizás no se note, pero tengo mal carácter. Sí lo tengo y mi esposa y mis hijos pueden dar testimonio de eso, ¿no? Hay cosas que me exasperan y entonces reacciono de manera que no me gusta reaccionar. Y siempre que me pasa, yo pienso, es que no debería de haber reaccionado así, ¿no? Debería haberlo tomado con más calma. Y sí, es algo en lo que he luchado los últimos 20 o 25 años, y que me doy cuenta de que no mejoro en ese aspecto, ¿no? Me siguen irritando cosas y entonces no puedo evitar expresar esa irritabilidad que tengo hacia cierta cosa. Y me parece que ese es el tipo de cosas que comentas, Salvador. Sí, a eso me refiero, porque por ejemplo aquí César, creo que me estás malinterpretando, César,
que dice, parece que esa posición es negar la expiación. Ojo, yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Porque acabo de decir que sí es posible. Víctor ya dio un ejemplo, yo di un ejemplo de un tío abuelo. Claro que esos grandes cambios son factibles, son posibles y a través de El Salvador podemos llevar a cabo esos cambios. Inclusive los rasgos del carácter que nos impiden perfeccionarnos. Incluso la lengua mordaz que tenemos, la forma en que podemos llegar a ofender a alguien, ¿no? O a sobajar o a humillar. A eso me refiero, ¿no? A veces, Víctor, a mí me ha pasado, y así lo platico, ¿no? Voy en la bici y a veces carros, porque me gusta hacer bicicleta y ando a veces por entre los carros, ¿no? Y a veces algunos carros me han cerrado, así que yo tengo que frenar porque no me respetan como... Y eso me enoja muchísimo, muchísimo me enoja. Es una imperfección mía, ¿no? Al margen de que la persona no me haya respetado, es una imperfección de mi carácter que me enoje y que les reclame porque estuvieron a punto o han estado a punto de dañarme físicamente, por falta de cuidado de ellos, no mía. Y esto es un rasgo del carácter que yo definitivamente debo mejorar. A ese tipo de cosas. Y tengo 44 años y no he podido cambiar eso, ¿verdad? A ese tipo Pero, de cosas me refiero. pero siempre hay esperanza, ¿eh? Es decir, si tomemos muy en serio esta cita del presidente Nelson, en donde dice, nunca se es demasiado viejo para cambiar. Yo creo que sí podemos. Sí cuesta más, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo es posible. Ahí nada más hay que encontrar el qué me falta y cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago? A lo mejor el qué me falta sí lo podemos detectar, el problema es ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para Sí, cambiarlo? Si me esfuerzo, pero una vez caigo y otra vez con la misma actitud, entonces, ¿cómo le hago? Ese es el secreto de poder hacerlo. sí Si es. Pero bueno, si encuentro la forma, me dices, Salvador. otra vez, ¿no? Parafraseando al Elder Lawrence, ¿no? Que él dice, el Espíritu Santo nos va a decir en qué podemos mejorar, no nos va a decir todo de un jalón porque nos vamos a desanimar y no vamos a poder. Entonces, poco a poco podemos moldear, pero sí es importante que moldeemos el carácter, ¿no? Por ejemplo, bien, hablando, regresando al presidente Nelson, ver su carácter, el carácter que él tiene, Víctor, y no convivo con él y no tengo que convivir con él, pero al ver cómo se expresa, lo que dice y la manera tan sutil, la manera tan amable de ser, te das cuenta que es un hombre muy, muy refinado, muy puro. Y nosotros, al menos yo me considero que me falta muchísimo en muchos aspectos y no digo que no pueda cambiar, solo digo que a veces pasa el tiempo y no hacemos verdadera conciencia de cambios que sí necesitamos hacer y que sí son posibles a través de los poderes de Jesucristo. Cierto. Pues Bien, vamos a la yo, otra. sí, vamos a la siguiente. Esta es de Sostengamos a los Profetas de octubre del 2014 y dice lo siguiente. Nuestro sostenimiento de los profetas es un compromiso personal de que haremos todo lo posible para defender sus prioridades proféticas. Nuestro sostenimiento es una indicación similar a un juramento de que reconocemos que su llamado como profeta es legítimo y vinculante para nosotros. Si recuerdas, Salvador, la semana pasada hablamos de un muy buen discurso del presidente Henry B. Eyring, El poder de la fe sustentadora, lo analizamos aquí juntos, y justo nos hablaba de esto, ¿no? Del sostenimiento de las autoridades de la iglesia. En este caso, él está hablando del sostenimiento de los profetas específicamente, pero está hablando de un compromiso personal. Cuando nosotros sostenemos a un profeta, nos estamos comprometiendo ¿en qué? En defender sus prioridades proféticas. Eso me hizo una explosión en mi cabeza, ¿no? El defender las prioridades proféticas, ¿cómo las defiendo? Solamente viviéndolas
tengo que compartirlas con otros, tengo literalmente que defenderlas cuando alguien habla algo en contra de eso en las redes sociales. Este tipo de cosas pasaron por mi mente cuando leí esta parte. Y luego dice, nuestro sostenimiento es una indicación similar a un juramento. Y tú debes de saber más de esto que yo, Salvador, en cuanto a los juramentos y lo que es vinculante, ¿no? Porque al final lo dice, es un juramento de que reconocemos que su llamado como profeta es legítimo, por una parte, y vinculante para nosotros. Me parece que es muy interesante y hasta parece que esta cita fuera del presidente Ox en lugar del presidente Nelson, pero no, sí es del presidente Nelson y está hablando de un juramento y Sí. está hablando de algo como si fuera un contrato, Salvador. Esto es lo que me parece, porque está hablando de que es algo vinculante para nosotros. Fíjate, Víctor, que no viste el programa del lunes, ¿verdad? De instituto. No, Bueno, ahí en la clase del lunes, y los que estuvieron el lunes en la clase de instituto se van a acordar, citamos esta declaración porque precisamente el tema fue acerca de dar oído a las palabras de los profetas. Y analizamos esta declaración, Víctor, en ese programa. Así que ya no voy a decir más que lo que se dijo allá. Si quieren verlo, allá están mis comentarios. No se crean. No, tienes razón, ¿eh? O sea, de hecho, cuando di esa clase, Víctor, el jueves pasado, de la semana pasada, allá en el instituto, le pedí a un joven que está a punto de graduarse como abogado. Abinadí se llama. Le digo, a ver, Abinadí, tú eres abogado, ¿qué significa esto? Y ahora que lo dices, inconscientemente yo lo relacioné con una cuestión jurídica, ¿verdad? Porque le dije, me acuerdo que le dije, Abinadí, tú que eres abogado, ya él va a graduar este semestre, me parece, ¿no? Entonces, tienes razón, Víctor. Esta parte del presidente Nelson, cuando habla de juramentarse y de que es algo vinculante, pues es importante entender esto, ¿no? O sea, un juramento que es, imagínate cuando va uno ante la corte, ¿no? Y en Estados Unidos, al menos, al menos en México no sucede, se juramentan con la Biblia los testigos, ¿no? Sí, y levantan su mano, ¿sí? Y no, o la ponen sobre la Biblia, ¿sí? Creo que una la ponen sobre la no Biblia es y la la otra, Biblia. y Sí, la otra la levantan, ¿no? Entonces, ese es un juramento solemne. Acá en México también existen esos juramentos solemnes de un testigo, de tal manera que si se conduce con falsedad ante una autoridad judicial, eso constituye un delito, ¿sí? Y lo mismo que en Estados Unidos. Entonces puede ser procesado por mentirle a un juez. Entonces, fíjate, aquí el presidente Nelson en esta declaración, y la vuelvo a poner ahí en pantalla, lo que está diciendo es eso, ¿no? Es similar a un juramento. Lo que está diciendo es, tú te estás juramentando ante el Señor de que vas a sostener al profeta. Y si no lo sostienes, estás violando el juramento. Es decir, cuando yo levanto la mano, Víctor, estoy haciendo convenio de que voy a apoyar al profeta y sus prioridades proféticas. Entonces dice, como es un juramento, es vinculante. ¿Qué es vinculante, Víctor? Es algo que me obliga, ¿sí? Estoy vinculado a, estoy obligado a. Entonces, ¿es vinculante para mí ese juramento? Precisamente por eso, porque es una declaración solemne de la verdad. Me estoy juramentando de que voy a apoyar al profeta. Por eso es que me obliga. Y si no, ya estoy por sí mismo violando el juramento, lo cual constituye una fuente o algo de lo que yo tendría que cambiar o arrepentirme, ¿no? totalmente. Y fíjate, aquí no hay una vinculación legal, ¿no? Es decir, no nos van a llevar a No. juicio, a la Bueno, cárcel. un día sí nos van a llevar a juicio por esto. Pero justo para allá iba, ¿no? No hay de por medio un juzgado terrenal en el que se nos va a acusar de no haber defendido la prioridad profética del presidente Russell M. Nelson. Pero esto me da a entender que sí va a haber más allá. En alguna ocasión se nos va a preguntar, ¿sostuviste adecuadamente o cumpliste con tu promesa, cumpliste con tu juramento de sostener al presidente Nelson, al presidente Monson, al presidente Hinckley y a todos los demás
que nos hayan tocado mientras estábamos aquí en la Tierra. Me parece que tendrá que ser una pregunta obligatoria para nuestra propia reflexión y no sé si para ser juzgados también en base a eso. Al final nuestras acciones, no es solamente si digo que sí lo sostuve o no, si digo que sí cumplí con mi promesa o no, mis acciones son las que van a hablar por eso Sí. durante nuestro tiempo en esta vida. Entonces, estoy actuando en base a los consejos del presidente Russell M. Nelson. Y en alguna, no sé si te recuerdas, Salvador, en un programa hicimos una autoevaluación o tratamos de explicar cómo podíamos hacer una autoevaluación o una auditoría personal en base a cómo estamos viviendo y si estamos en armonía con los consejos proféticos, específicamente del presidente Russell M. Nelson. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Y podemos pensar, pues ya me las arreglaré ahí en el juicio. Y no, la realidad es que el seguir estas palabras o el seguir estos consejos o el cumplir con este juramento también es una forma de moldear nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra. También es una forma de acceder a ese poder de la expiación de la que hablábamos hace un momento, lo cual nos hace más semejantes a Cristo y nos habilita o nos califica para obtener el don de la exaltación. Entonces, está muy relacionado el seguir a nuestro profeta con el refinar nuestra persona o refinar nuestras acciones para calificar para ese gran día. Ahorita leyendo este comentario, Víctor, de Carla Campos, dice, se siente esa seriedad e importancia cuando tenemos la entrevista para obtener nuestra recomendación para el templo. Porque recordando que esta es una entrevista, es una pregunta que se nos hace, ¿no? Y fíjate qué interesante sería preguntar, después de hacer esta pregunta inicial de, ¿apoya usted? ¿Apoya y sostiene? Creo que es la pregunta. ¿O sostiene a la primera presidencia del Quórum de los 12 como profetas, videntes y reveladores? Palabras más, palabras menos, por ahí va la pregunta. Entonces, y la hermana Carla dice, ¿siente la seriedad? Y uno responde, bueno, sí. Entonces, preguntar adicionalmente, ¿y cómo lo hace? Sí. Sería interesante eso, ¿no? El lunes, hablando sobre este tema, Víctor, tocamos algunos de los temas que tú estás sugiriendo acerca de cómo es que el seguir a los profetas nos va a traer bendiciones y qué tipo de bendiciones, ¿no? Por ejemplo, vimos ahí, leyendo algunos pasajes del tercer Nefi, que dice que aquellos que sobrevivieron después de estas catástrofes que hubo antes de la venida de Cristo a las Américas, fueron aquellos que, dice, los más justos, que fueron los que siguieron a los profetas. Entonces, de ahí la importancia de este juramento, ¿no?, que estamos hablando. Y esto es fundamental para los últimos días, porque estamos en un momento en el que vamos a enfrentar una situación similar a los nefitas de esa época, en el que quizás podamos ver al Señor descender de los cielos. Si hemos de sobrevivir espiritualmente todo este tiempo, Víctor, tenemos que estar siguiendo al profeta, ser fieles a ese juramento. Sí, así que hermanos, vayamos nuevamente, si no lo tenemos muy fresco, vayamos nuevamente a repasar esas enseñanzas del presidente Nelson para ver si estamos realmente sosteniéndolo a través de los hechos de nuestra vida. David nos comenta, asimismo es tan vinculante como cuando participamos de la Santa Cena y las promesas vinculantes que hacemos en la Santa Cena los domingos. Ándale. Sí. Pues ahí está. Vamos al siguiente, Víctor. Adelante. El día de reposo es una delicia. Fíjate que me encantó este discurso, Salvador. Es de los que también, ya ves que siempre hay discursos que se te quedan en la mente. Este es uno de ellos, lo recuerdo perfectamente. Abril de Y 2015. sí, y él dice lo siguiente: piensen en esto. Al pagar el diezmo, devolvemos al Señor una décima parte de nuestros ingresos. Al santificar el día de reposo, reservamos un día de cada 7 como suyo. Por eso es nuestro privilegio consagrar dinero y tiempo a aquel que nos presta vida cada día. Y aquí está de alguna manera mezclando dos temas el presidente Nelson, pero el principio es el mismo. El principio es darle al Señor algo de lo que, o devolverle al Señor algo de lo que Él nos da.
y en este caso está hablando del diezmo y está hablando del día de reposo. Entonces hace una comparación entre estos dos. Así como al pagar el diezmo devolvemos al Señor una parte de nuestros ingresos, que por cierto Él permite que los obtengamos, al santificar el día de reposo, Sí. al santificar el día de reposo, entonces le estamos reservando o dedicando a Él un día de estos 7 de la semana como día suyo. Y habla de un privilegio. Dice, por eso es nuestro privilegio consagrar dinero, el diezmo, y tiempo, el día de reposo, a aquel que nos presta vida cada día. Qué interesante, ¿no, Salvador? Sí, y esto va de la mano con las leyes que tomamos por convenio en el templo, Víctor, que se refieren a la ley del sacrificio y a la ley de consagración. Entonces estamos bajo convenio, sí, estamos bajo convenio de consagrar todo lo que tenemos y de sacrificar lo que el Señor nos requiera para establecer su reino. Y bueno, bajo este convenio, pues es necesario nuestro esfuerzo y el esfuerzo o el producto de nuestro esfuerzo, pues implica tiempo e implica recursos y estos recursos los consagramos al Señor, ¿no? Entonces, fíjate cómo es que Él utiliza sutilmente estas palabras, ¿no? Privilegio y consagrar, Sí. que tienen que ver con bendiciones eternas y leyes eternas. Y no habla propiamente de una exigencia o de un pago, sino más bien de un privilegio de consagrar y ponerlo ante el altar del Señor. Así es, y no lo dice aquí, ¿no? Pero en el resto del discurso habla de las bendiciones de hacer eso. Enumera una serie de bendiciones cuando nosotros consagramos ese día al Señor o cuando estamos santificando el día de reposo. Si tienen algunas inquietudes del día de reposo, los invito a ir a ese discurso. El día de reposo es una delicia del presidente Nelson. Sí, uno de esos discursos que marcaron, me parece, un hito, ¿no? Para la iglesia y la Sí, perspectiva en la cual nosotros visualizamos el día de reposo, eh, donde precisamente habla de que constituye una señal entre nosotros y el Señor y no propiamente hacemos una lista de las cosas que podemos o no podemos hacer. sí, y él Muy bien. pregunta, ¿no? ¿Qué señal queremos dar a Dios? Y no sé si te recuerdas, pero a partir de ese discurso hubo capacitaciones y hubo una serie de acontecimientos o de material de capacitación para nosotros como miembros de la iglesia que tenían que ver con santificar el día de reposo. Ciertamente fue un hito. Muy bien, la siguiente declaración en la fila es esta. Fíjate, una súplica a mis hermanas, octubre del 2015, esto se da en la conferencia general y esto es cuando todavía una semana antes era cuando era la conferencia general de mujeres, una semana antes de la conferencia general, ¿no? ¿Mm? Y dice lo siguiente específicamente a las hermanas, el reino de Dios no está ni puede estar completo sin mujeres que hagan convenios sagrados y luego los guarden, mujeres que puedan hablar con el poder y la autoridad de Dios. Si recuerdas, Salvador, el día de ayer veíamos una cita que también tenía que ver con mujeres. Le hablaba a los jóvenes, pero tenía que ver con mujeres, ¿no? Cuando le hablaba a estos jóvenes, les decía que ellos estaban bajo la influencia de mujeres, pero cuando hablaba de estas mujeres, hablaba de mujeres dignas o mujeres santas o mujeres que se esfuerzan. Y yo creo que esto viene muy bien como complemento, porque aquí nos dice cuál es ese tipo de mujeres. Y dice mujeres que hagan convenios sagrados y luego los guarden. Mujeres que puedan hablar con el poder y la autoridad de Dios. Me parece que esto último, mujeres que puedan hablar con el poder y la autoridad de Dios, es una consecuencia de lo anterior. Es decir, de hacer convenios y de cumplirlos. Y fíjate el lugar que le pone a las mujeres. Simplemente le dice, el reino de Dios no está ni puede estar completo sin estas mujeres. Que sí, que aquí lo hemos analizado, Víctor, durante el ministerio del presidente Nelson. Hemos visto esta parte fundamental de su ministerio. ¿Cuál es? Colocar a la mujer en la posición en la que debe de estar.
¿sí? Dejando fuera toda tradición cultural, toda filosofía del mundo y enalteciéndola de acuerdo con el lugar en el que deben de estar según el plan de Dios. Entonces, él ha hecho esto en su ministerio y en los discursos a los que se ha dirigido especialmente a las damas, ha hecho esto y las ha elevado y les ha dicho lo que son y el potencial y el papel tan fundamental que juegan en esta época. Así que, bueno, pues aquí está esta declaración adicional, ¿no? Que me llama poderosamente la atención eh, esta parte de que una mujer también puede tener y hablar con poder y que también puede hacer uso correcto de la autoridad de Dios. Ah, Y eso nos da a entender el poder que pueden tener las palabras de una mujer, Salvador. De estas mujeres que hacen convenios y los guardan, esas palabras tienen poder, porque está hablando, pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Significa que tienen el poder y es un poder para consolar, es un poder para llegar al corazón de las personas, es un poder para hacer sentir el espíritu a otras personas y animarlas a cambiar, es un poder que tienen para edificar. Entonces, es el poder que da la palabra cuando viene derivado del cumplimiento de estos convenios. sí, es correcto. Y fíjate, Víctor, hay un tema aquí que yo he conversado con Luz acerca de la cultura que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasaría, Víctor, si en lugar de estar hablando tú y yo aquí, o los cuatro que estamos los domingos, estuvieran cuatro mujeres? ¿Igual las veríamos? Hay canales de mujeres, ¿eh? Está nuestro canal hermano que nosotros hemos hablado acerca de esto de Dama Elegida, donde hay hermanas conversando sobre temas como nosotros, pero no las ven tanto como ven a los hermanos. ¿Por qué? ¿Piensas que puede haber machismo en la enseñanza en la iglesia? No, no en la enseñanza de la iglesia, sino en la formación, en la educación que tenemos, en la que nos hemos acostumbrado. Le damos más poder y autoridad a las palabras de un hombre que a las de una mujer. Esto es en hombres y en mujeres. Y no estoy hablando de lo que sucede en la iglesia propiamente, sino yo di el ejemplo de canales como nosotros, ¿no? Ahora que si lo trasladamos a la iglesia, ese ya es otro boleto, pero sí creo que en la mente de los hombres y las mujeres está una cuestión de que sí le damos mayor poder y mayor credibilidad a hombres hablando que a mujeres. Y creo que esto también debe cambiar. Sí, y puede ser una consecuencia cultural, ¿no? De una sociedad machista, no sé si sea el término correcto, pero me parece que puede ir por allí, ¿no? En donde las figuras de autoridad tradicionalmente han sido hombres. Y Sí, otra vez, no estamos hablando propiamente de la iglesia, ¿no? En donde ciertamente hay un orden del sacerdocio, pero hablando de la sociedad en general, las figuras de autoridad son hombres. Y nosotros lo hemos notado también en el ámbito académico. A veces estamos en reuniones en donde estamos 10 personas hablando de algún tema muy, muy específico, muy especializado, y de los 10 9 somos hombres y una es mujer. Y entonces sí nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Y a veces la mujer levanta la mano y dice, ¿por qué soy la única mujer aquí, no? ¿Por qué no invitaron a más mujeres? Porque sí las hay, sí hay mujeres ingresando en los campos de las ciencias, de la tecnología, etcétera, pero ciertamente sigue siendo un área dominada por hombres y en donde los hombres, como decíamos, parece que tienen más autoridad al hablar, o al menos así lo percibimos. Y no estoy hablando de que haya más capacidad por parte de un hombre que respecto a una mujer. Estoy hablando de cómo percibimos la autoridad de las palabras. así es.
Pues, pues ahí está, ¿no? Esta reflexión y este cambio que nosotros podemos ir forjando desde nuestros hijos, ¿no? Igual, nosotros somos los que le concedemos o damos autoridad a las palabras de alguien, ¿no? Sí, yo decido a quién creerle. Y también es importante que enseñemos a creer y escuchar a nuestros hijos, a las mujeres, y nosotros también escuchar a las mujeres. Y si somos líderes en la iglesia y estamos en un consejo, tener esa capacidad de escuchar a las mujeres, porque Víctor, tú estás casado con una mujer muy capaz intelectualmente, ¿eh? Y yo también. Y yo sé, y yo me he dado cuenta, Víctor, que las mujeres son más inteligentes que los hombres y tienen más dones que nosotros. Pero Totalmente. culturalmente, sí, o sea, son más parecidas a Cristo que nosotros. Sí. Pero culturalmente le damos más poder a la palabra del hombre. Cierto, y me parece que es algo que tenemos que luchar porque se cambie en la iglesia, ¿no? Estamos hablando aquí de mujeres que hacen convenios y los guardan y que tienen ese poder y autoridad de Dios para hablar en su nombre. Tenemos que impulsar más esa parte, ¿no? En realidad, yo siempre me he considerado malísimo para hablar en público, malísimo para improvisar, pero porque generalmente me estoy comparando con mi esposa. Mi esposa Mi esposa es la mejor discursante que yo conozco. Cuando ella discursa en una reunión sacramental, para mí es increíble y no tiene muchas oportunidades de hacerlo, pero cuando lo hace, para mí es increíble, ¿no? Y creo que no es porque sea mi esposa. Desde que ni siquiera éramos novios y yo la escuchaba hablar y yo decía, esta mujer tiene el don de la palabra y de llegar al corazón de las personas. Entonces, que queremos más mujeres como ella, que estén tomando el uso de la palabra, que estén interactuando con nosotros. Me parece que tienen un poder diferente al que podemos expresar nosotros, Salvador. La hermana Miriam hace un comentario interesante. Dice, es porque siempre nos han dicho que debemos magnificar el sacerdocio del hombre. Y es interesante, ¿no? Eh, yo creo que debemos de cambiar esto, ¿no? O sea, no porque el hombre tenga el sacerdocio, no por eso y qué cosa voy a decir, ¿no? No por eso significa que está en un papel de mayor relevancia que la mujer y que por tanto debemos de creerle más o menos, sino que el hombre y la mujer son coiguales. Desde luego que hay sus posiciones y hemos hablado mucho sobre esto en el matrimonio y las responsabilidades, pero estamos hablando aquí más bien de eh, ¿qué es? El escuchar, el tener la habilidad de escuchar a las mujeres, creerles y seguir su consejo. Ese es el tema específico aquí, ¿no? Sí, Eh, Así que no importa tanto si es el sacerdocio o no, al menos para lo que yo estoy tratando de expresar aquí, sino más bien que podamos confiar en que una mujer, como dice el presidente Nelson, ¿no? Tienen el poder y la autoridad de Dios. Y bajo ese poder y autoridad de Dios, tienen el mismo espíritu de revelación que el hombre. Y en esa medida es bueno y sabio escucharlas. cierto. Me llama mucho la atención aquí un comentario de la hermana Torrelio. Dice, no creo en el machismo, creo que se refiere al machismo. Lo que más bien veo que cuando un hombre habla a favor de una mujer me siento halagada. En cambio, cuando habla una mujer, los hombres son los que no escuchan. Quizás tenemos ese problema, hermana Torrelio. ¿Sí? Así Bien, es. si gustas pasamos a la siguiente, Salvador. Sí, Este es El gozo y la supervivencia espiritual de octubre del 2016. Cuando el enfoque de nuestras vidas está en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no sucediendo en nuestras vidas.
Aquí estamos hablando de una perspectiva eterna. Cuando estamos conscientes o ponemos la pintura completa del plan de salvación de Jesucristo y de su evangelio, dice aquí, no importa lo que esté pasando o lo que no esté pasando a nuestro alrededor, podemos nosotros sentir gozo. Y estamos aquí en la tierra para sentir gozo. Fíjate, esto es algo bien interesante. Y aquí el presidente Nelson dice que podemos hacerlo siempre y cuando tengamos esa perspectiva eterna. Si nos centramos solamente en nuestro periodo aquí en la tierra o nos centramos solamente en lo que ha pasado este año, que puede ser muy negativo, y si lo ponemos en una balanza, pues podemos decir es que este año ha estado pésimo por todas las pruebas que he tenido, ¿no? Veo muchas pruebas y pocas bendiciones, y es posible que así sea. Pero cuando lo vemos en una perspectiva eterna, entonces es cuando puede cambiar nuestra actitud y en lugar de quejarnos de las pruebas, podemos sentir gozo a pesar de ellas. Fíjate, Víctor, que en esta declaración yo veo todo el toque de la hermana Wendy. Sí, ahí hay un toque y una perspectiva que creo que hay una influencia por parte de esta hermana, Wendy, en cuanto a la percepción de las cosas que tiene que ver con una formación que ella tuvo. Desde luego complementada por el discernimiento espiritual del profeta. En este caso era todavía un apóstol, ¿no? Al presidente de la iglesia. Ahora, esta cita, Víctor, es una de las citas más citadas, o esta declaración es de las más citadas en la última época por las autoridades generales y el resto de los apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué, no? Y es que el tema que tiene y lo que implica, pues es trascendental para la época, ¿no? O sea, estamos en tiempos turbulentos, parafraseando las escrituras, ¿no? Tiempos de conmoción, y tanto colectiva como individualmente, en toda la sociedad como en las familias, ¿sí? Tiempos donde somos atacados, donde hay una gran cantidad de situaciones que nos llevan a tener problemas y desafíos psicológicos, ¿sí? Donde estamos llenos de temores, de ansiedades, ¿sí? Este tipo de enfermedades mentales o psicológicas, bueno, las pérdidas que tenemos, pérdidas económicas, lo que sea, ¿no? Cualquiera situación en la que tú estés, dice el presidente Nelson, puedes sentir gozo. Pero ¿cómo llegar a ese punto, no? O sea, requiere su entendimiento, su comprensión y su trabajo, Víctor. Yo creo que es uno de los desafíos grandes, ¿no? Para nosotros, incluso para nosotros miembros de la iglesia, porque podemos pensar, es que tenemos el evangelio, esta prueba la podemos ver de manera diferente, no sé, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, es que no deberíamos de sufrirlo, conocemos el evangelio, sabemos que nos vamos a volver a ver, pero eso no quita el dolor, eso no quita el desánimo, no quita la tristeza. Y así como ese ejemplo hay otros, ¿no? Es decir, tenemos pruebas, tenemos el conocimiento, pero no es tan automático, no es en automático decir, es que conozco el plan de salvación y ya está, no voy a sufrir, tengo gozo. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo, un poquito más de esfuerzo que eso, ¿no? Pero el mismo presidente Nelson nos ha dado consejos al respecto cuando él nos dice, vayan al templo y cuando salgan van a traer parte de ese poder del Salvador con ustedes, ese poder habilitador. Entonces ahí está hablando de esa gracia de Jesucristo, relacionado totalmente con una cita que veíamos hace un momento de el desafío de hacer uso de la expiación cada día de nuestra vida. Me parece que ahí está la clave en la que a pesar de lo que suceda, nosotros podamos sentir gozo, si realmente estamos haciendo uso de esa expiación. Porque parte de esa expiación lo que nos ofrece es la gracia del Señor, la cual nos ayuda a aligerar nuestras cargas
y nos ayuda a que las veamos de otra manera y nos ayuda a que donde hay un problema nosotros veamos una bendición. Yo creo que el desafío sigue siendo eso, ¿no? El saber cómo aprovechar la expiación de Jesucristo cada día de nuestras vidas, días malos y en días buenos, no importa. Bien. Vamos a la siguiente. Sí, ¿cómo andamos de tiempo, Salvador? Llegamos a la hora 50. Me parece que con esta terminamos, ¿no? Si te parece. La siguiente. Sí. Ok. ¿O le quieres seguir? No, creo que ya es tiempo de terminar. Vamos Ok. con la última. Vamos con la última. Y fíjate, esta cita, Salvador, ahorita nos vamos a tener que regresarnos a 1991. Y si te acuerdas, ayer te pregunté, ¿has escuchado esta expresión antes? Y me respondiste, no. Yo creo que sí la habías escuchado, pero no te acordabas. Porque este discurso es de abril del 2018, revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Y es de las pocas citas que incluimos del 2018, si no es que es la única. Y yo decidí incluirla por el impacto que tiene, ¿no? Primeramente porque a lo largo de las citas del presidente Nelson he notado mucho el tema de la revelación personal. Y Sí. entonces, fíjate lo que nos dice. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde mi nuevo llamamiento, si recuerdan, aquí estaba recién llamado el presidente Nelson. Fue llamado en enero del 2018 y esta es su primera conferencia general a partir de su llamamiento como presidente de la iglesia. Entonces dice, una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde mi nuevo llamamiento como presidente de la iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su mente y su voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los mayores regalos de Dios a sus hijos. Pues está hablando de la revelación personal como un don o como un regalo que nos da el Señor a nosotros o el Padre Celestial a nosotros. Pero aquí lo que me llama la atención es cuán dispuesto está el Señor a revelar su mente y su voluntad. Y decía que nos podemos regresar a 1991, Salvador. No sé si tengas a la mano. Es la segunda cita que vimos el día de ayer. Voy. ¿Es esta? Sí, esta. Fíjense lo que dice. Escuchen atentamente para aprender del Señor a través de la voz apacible y delicada. Está hablando otra vez de revelación personal, ¿no? Tal como en la cita de 2018. Pero dice, escuchen y aprendan estudiando las escrituras que registran su santa mente y voluntad. Esta es la frase a la que yo hacía referencia el día de ayer, su santa mente y voluntad. ¿Cómo se refiere el presidente Nelson a la voluntad del Señor? Él la describe como su santa mente y voluntad. Y en este caso dice que las escrituras registran eso, ¿no? Registran su santa mente y voluntad. Ahora vamos a la del 2018 que estábamos viendo. Ahí está. Entonces, fíjense, por un lado dice que el Señor en sus escrituras revela su santa mente y su voluntad. Y aquí vuelve a utilizar el mismo término en donde dice su mente y su voluntad. Y él se está preguntando, dice, yo me he preguntado cuán dispuesto está el Señor a revelar su mente y su voluntad. Entonces, ya lo reveló en algún momento y es lo que está escrito en las escrituras, pero aquí el presidente Nelson está hablando de una revelación continua. Y entonces él no está hablando del pasado, porque eso lo sabemos, está hablando de cuán dispuesto está el Señor. Aquí las palabras más correctas tal vez serían a seguir revelando su mente y su voluntad. Entonces me llaman varias cosas la atención. Primero eso, ¿no? La frase su mente y su voluntad. ¿Cómo describe al presidente Nelson respecto a la voluntad del Señor? Su mente y su voluntad. Pero también a eso, ¿no? A que él se ha preguntado y tal vez extiende esa pregunta a nosotros o deberíamos de extenderla a nosotros. ¿Cuán dispuesto está el Señor a revelar su mente y su voluntad para mí de manera personal? Y
él dice que es un regalo. Es decir, tenemos acceso a eso gracias a que es un don que el Padre Celestial nos da. Entonces, cuando nos dan un regalo, Salvador, es algo que pocas veces podemos exigir, ¿no? A menos cuando somos hijos, sí, y le pedimos a nuestro Padre, dame este regalo. Pero ya con cierta madurez, es muy difícil, o al menos es muy mal socialmente hablando, que nosotros estemos pidiendo regalos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo fuera del entorno social? ¿Podemos hacerlo con el Señor? ¿Podemos pedirle estos regalos? Yo creo que sí, porque Él está dispuesto, y es parte de lo que Él habla en este discurso, Él está dispuesto a revelarnos su voluntad. Y Él lo habla como profeta y hablando de la voluntad del Señor para toda la iglesia, pero si te fijas, el título del discurso es Revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Entonces, Él hace este símil de cómo el Señor está dispuesto a revelar su voluntad para la iglesia de manera global, pero cómo también está dispuesto a revelar su voluntad para nuestras vidas. Entonces, esta cita es muy interesante porque él pone esto, pero luego va desglosando en el discurso y podemos concluir que sí, que el Señor sigue estando dispuesto a revelar su mente y su voluntad para nuestro beneficio personal. Qué buen análisis has hecho, Víctor. Lo complemento con lo que dice la hermana Clara. Dice, pienso que en nuestra bendición patriarcal encontramos un poco de esa mente y voluntad. ¿Cuánto más podremos encontrar en las Escrituras o por medio del Espíritu? Ese punto a mí me llamó también poderosamente la atención, ¿no? Conocer la mente de Dios. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Hay pensamientos, deseos? Hay No sé. pensamientos, sí, deseos, sí. Generalmente los deseos vienen del corazón, tal como ¿Corazón? lo leemos en las escrituras, pero los pensamientos sí vienen de la mente. Pero lo que viene en la mente son pensamientos, pero son esos pensamientos lo que nos llevan a hacer acciones. ¿Qué hay en la mente de Dios que yo quisiera conocer? ¿Por qué yo quisiera conocer la mente de Dios? Sí, y yo más o menos puedo responder en lo que me viene a mi mente. Lo que viene a mi mente es que lo que está en la mente de Dios, o lo que a mí me interesaría conocer de la mente de Dios, es en lo que respecta a mí, en lo que respecta a mi familia. Y ya si lo pongo en un plano más grande, en lo que respecta a esta humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para esta humanidad? Bueno, sabemos que sigue, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder eso, no? Entonces creo que esas cosas están en la mente del Señor, y hay unas que es conveniente revelárnoslas y hay otras que no. Pero las que sí les es conveniente revelárnoslas, necesitamos buscarlas. Es ese regalo al que sí tenemos derecho a pedir. Sí, es interesante ese punto, Víctor, pero y creo que es tan importante porque en eso radica la vida eterna, que es llegar a conocer al Padre y al Hijo. Y esta es la vida eterna. Juan 17, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Y en eso, en el conocimiento del Padre y del Hijo, radica la vida eterna. Si en eso radica la vida eterna, entonces es importante que yo conozca la mente de Dios. De ahí la importancia de lo que está enseñando el presidente Nelson acerca de tener el poder para abrir los cielos y recibir revelación para conocer la mente y la voluntad del Padre. Sí, me parece que diste en el clavo, Salvador, con esa escritura de qué es la vida eterna, ¿no? Es conocer esa voluntad de Dios, bueno, conocerla y luego llevarla a cabo, ¿no? Conocer esa voluntad de Dios para mí personalmente, y entonces llevar a cabo esa voluntad o hacer que se materialice esa voluntad de Dios a través de mis obras. Pues bueno, Víctor, me parece que hasta aquí hemos llegado al fin de esta transmisión. En relación con este tema de que estamos hablando, el próximo domingo vamos a tener este tema tan importante, ¿sí? ¿Tomas leche o comes carne? ¿Sí?
madurez espiritual para profundizar en la doctrina, ¿sí? Para conocer la mente de Dios o quedarnos en aspectos básicos y superficiales del conocimiento de Dios. ¿Tomas leche o comes carne? ¿Qué tema, no, Víctor, para el domingo? Sí, me parece muy, muy interesante, ¿no? Es un tema muy relevante. Aquí lo que vamos a tratar de analizar es qué espera el Señor de nosotros. ¿El Señor está contento con nosotros si solamente estamos tomando leche? ¿A qué viene referencia esto, no? Es una referencia a las Escrituras en el Nuevo Testamento, y tomar leche significa conformarnos con lo más básico, ¿no? Lo que nos da ahí para subsistir está bien, con eso me conformo. Y comer carne habla de una madurez espiritual. Por eso es parte del título de este programa. Habla de si estamos listos para comer carne. Un bebé toma leche porque no tiene dientes. Si le das carne, no puede digerirla, ¿no? Se va a enfermar porque no la puede masticar. Se Y muere. entonces eso o puede morir ahogado o si logra pasar a su aparato digestivo, eh, No se va a está enfermar, preparado. ¿no? Exactamente. Entonces, un bebé toma leche porque solamente eso puede soportar. Y entonces la pregunta es, ¿nosotros tenemos ya la madurez espiritual para comer carne o estamos todavía en ese proceso y no tenemos todavía los dientes para masticar esa carne y por lo tanto tenemos que seguir tomando leche? Entonces me parece que va a ser un tema muy, muy interesante. Va a ser, por cierto, el programa a las 16 horas tiempo del Centro de México, ya que hay una transmisión a las 19 horas para Latinoamérica de Pathway. Así que atentos, ¿no? Con ese ajuste en el horario a las 16 horas. El día de mañana también vamos a continuar, pero ya con luz en la cuarta parte del análisis de estas declaraciones del presidente Nelson y lo que les iba a platicar de lo que sucedió una vez que se casan, ¿no? Cómo es Sí. que empiezan a solventar los problemas. No, no los problemas, las situaciones que se presentan ante ellos una vez que una mujer de 55 años hecha y derecha y un apóstol de 81 años contraen nupcias. Y bueno, Víctor, aquí está esta petición de la hermana Lucy García que dice, ya me dieron ganas de un programa de la hermana Luz con la esposa del hermano Víctor y la del hermano Carlos. Dice, una temporada de Hijas de mi Reino con sus esposas me resulta interesante y más como las he escuchado expresarse de ellas, la hermana Luz, las esposas de los hermanos Víctor, Carlos y César. Ándale, ¿cómo ves? Pues a ver si las convencemos, sería muy, muy interesante, a ver si logramos convencerlas. Pues, Vamos a, se me hace mándenle. luego nos vamos a quedar sin nuestro hobby, Salvador. Es correcto. Pues bueno, ahí está entonces. Víctor, muchas gracias por el programa del día de hoy y por esta serie de programas que hemos hecho o venido haciendo desde el domingo. De esto, para hacer el cierre contigo, ¿qué te llevas de todo esto? Porque ya mañana no vas a estar. Sí, y ya me despido yo por esta semana, nos vemos hasta el domingo. Muy agradecido por esta oportunidad de estar hablando, conversando acerca del presidente Nelson. Me llevo muy buenos sentimientos respecto a su vida, los hechos de su vida. Me encantó esa historia de la sincronización del Señor. Me encantó y puedo trasladarlo a mi propia vida, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros puede trasladarlo a su vida. Yo creo que esa es la parte que más me nutrió esta mañana. Y claro, también analizar estas citas, ¿no? Y cómo relacionarlas y cómo ver que el Señor estaba preparando al presidente Nelson o el Señor escoge al presidente Nelson para dirigir su iglesia en este tiempo, de acuerdo a todo ese bagaje o toda esa experiencia que él ya tenía desde joven, pero especialmente siendo apóstol, ¿no? En su ministerio apostólico. Sin duda, él es el hombre que ha sido preparado para este tiempo, así que aprovechemos sus palabras, honremos. Hoy aprendí que es un juramento el sostener a nuestro profeta y la forma de defender sus prioridades proféticas es siguiendo los consejos que él nos da. Y con eso me despido, Salvador.
Bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos, gracias por acompañarnos durante esta serie y pues nos estamos viendo por aquí el día de mañana. Gracias. Hasta mañana.